Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en el que nos veas o en el que nos escuches. Le damos la bienvenida a todos ustedes a un nuevo mensaje de cristianismo bíblico radical. Es así como nos puedes encontrar en nuestras redes, Facebook o YouTube. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que puedas estar muy atento a todos los mensajes, programas y actualizaciones que vamos publicando siempre. Yo soy Jorge García, evangelista, por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. En esta ocasión vamos a ver un mensaje que lleva por título Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Hemos de entender que Dios no es Dios de los que están muertos en el sentido espiritual, de los que han muerto sin conocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, de los que ya murieron con un alma que no tuvo la oportunidad de experimentar las riquezas en gloria en el Mesías Yeshua. Realmente ellos están muertos. Pero hay muchos que, aunque ya murieron, están vivos para Él. Porque creyeron en su palabra. Porque tuvieron fe en la obra que hizo en sus vidas y que haría en sus vidas. Y porque guardaron la esperanza de que vivirían nuevamente, aunque físicamente hayan muerto. De ese es el tema que vamos a hablar en esta ocasión. Inicialmente vamos a irnos a Éxodo capítulo 3 versículo 6. Éxodo capítulo 3 versículo 6 dice lo siguiente. Y le dijo Dios a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Miremos muy atentamente lo que le dice Dios a Moisés. Yo soy el Dios de tu padre. Tal vez el padre de Moisés, Amram, ya estaba muerto para ese entonces. Pero miren lo que le dice. Dios de Abraham, quien ya había muerto. Dios de Isaac, quien ya había muerto. Y Dios de Jacob, quien ya había muerto 400 años antes. Y sin embargo, él dijo que era su Dios. Y él, de hecho, es nuestro Dios. También de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Pero por qué? Si ellos ya estaban muertos. Interesante pregunta y muy curioso. Pero para Dios estaban vivos. Porque creyeron a su palabra, creyeron en su nombre, creyeron en su propósito y en los planes que Él haría con sus vidas. Y aunque murieron, para Dios estaban vivos. Miren lo que dice el Señor Jesucristo más adelante. Mateo capítulo 22, versículos 31 al 33. Mateo capítulo 22, versículos del 31 al 33. Pero con respecto a la resurrección de los muertos, mucha atención. Aquí estaba hablando el Señor Jesús con fariseos y saduceos. Acuérdense que los saduceos específicamente ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces están haciendo una serie de preguntas con respecto a la resurrección de los muertos precisamente. Y el Señor le responde, versículo 31, pero con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios?
cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Bendito sea el Todopoderoso. ¿Sí se están dando cuenta? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué? Porque tanto Abraham como Isaac como Jacob, aunque estaban muertos, iban a vivir delante de la presencia. Por eso para Dios no estaban muertos, estaban vivos. Su alma, su espíritu estaba en su presencia, estaba con Él. Aunque hacía mucho que habían muerto físicamente para esta tierra, para este mundo, pero para Dios aún seguían vivos. ¿Por qué? Simple. Juan capítulo 11, versículo 25. Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. Juan capítulo 11, 25 al 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, pese a eso, y no hay alguna duda de que por encima de eso, el que esté muerto vivirá. ¿Listo? Y todo aquel que vive, mucha atención, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Sí se está dando cuenta? Ahora entendemos por qué Dios, aunque mueran muchas personas que creyeron en Él, que vivieron y creyeron en Él, para Él no están muertos, están vivos. Porque sin lugar a dudas volverán a vivir. Aunque están vivos aún en su presencia, pero volverán de la muerte a la vida. Por eso es que para Dios ellos están vivos. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y finalmente, Romanos capítulo 4, para concluir. Romanos capítulo 4, versículos del 17 al 18. Romanos capítulo 4, versículos del 17 al 18, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes. Aquí estaba hablando, aquí el apóstol Pablo escribe refiriéndose a Abraham. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, de muchas naciones, delante de Dios, a quien creyó, mucha atención. Por eso es que el Señor Jesús dice, quien vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y acá dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Sí se está dando cuenta? Porque para Dios, los que creen en Él no están muertos. Alabe la gloria si usted está entendiendo y comprendiendo en esta hora. Para Dios, si tú viviste y creíste en Él y lo seguiste firmemente, confiaste en sus promesas y, importante, recibiste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, entonces estás vivo, aunque hayas muerto físicamente, corporalmente, estás vivo. ¿Y qué más dice? A quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si lo fuesen. ¿Cómo así? Pues lo que dijo el Señor Jesús y lo dijo el mismo Dios. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pero ¿cómo así? Ellos no habían muerto. Dios llama a las cosas que no son como si lo fuesen. Muchos entendieron, pues, ¿cómo así que Dios es Dios de Abraham si ya murió? ¿Es Dios de Isaac si ya murió? ¿Es Dios de Jacob si ya murió? Pues porque estaban vivos, aunque murieron para este mundo. ¿Por qué? Porque creyeron en Él y en Jesucristo, a quien Él envió. ¿Sí se están dando cuenta? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho.
así será tu descendencia. Por eso es que Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Aunque le dijo a Moisés que era Dios de los patriarcas que habían muertos, no. Dios no es como nosotros. Él ve las cosas que no son como si lo fuesen. Y aún ahí no habían resucitado. Pero ellos confiaron en la promesa de la resurrección. Y Dios cumple su palabra. Amén. Oremos. Padre, gracias. En esta hora hemos entendido y comprendido que tú no eres Dios de muertos, sino de vivos. Tú no eres Dios de muertos, de aquellos que murieron sin ti, sin creer en ti, sin esperar en ti, sin ir en pos y detrás del Mesías Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo. Porque es Él en quien debemos depositar nuestra confianza para que podamos decir que aunque muramos, aunque estemos muertos, estamos vivos para ti. Porque creemos en que Él nos resucitará. Por tanto, eres nuestro Dios, que aunque muramos, para ti estamos vivos. Porque para ti el estar vivo es que el Espíritu Santo en nosotros halle vida y nos vuelva a vivir, porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, estábamos muertos sin conocerte. Por eso tú no eres Dios de esos muertos, de esos que están muertos espiritualmente, de esos que están muertos sin ti, de esos que están muertos porque no han escuchado tu palabra, de esos que están muertos porque no han creído a tu palabra, de esos que están muertos porque su alma no tiene amor de Dios, sino que tú eres Dios de vivos, de esos que a pesar de que murieron, creyeron en ti, de esos que a pesar de que murieron, confiaron en ti, de esos que a pesar de que murieron, creyeron a tus propósitos y a tus proyectos y a tus planes en sus vidas. Por eso, ellos están vivos, a pesar de que físicamente y corporalmente murieron. Gracias te damos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.